Fonima es un proyecto de fomento a la cultura audiovisual que busca disolver la línea que existe entre lo visual y lo sonoro a través del ritmo, el tiempo y el silencio, para llevar al público a conectar con experiencias sensoriales y auditivas. En un esfuerzo colectivo, Casiopea y Rock Juvenil han reunido a músicos, animadores y artistas de VG, organizando diferentes actividades para analizar y compartir ideas alrededor de la producción del arte visual, el arte auditivo y sus intersecciones. Es a partir de 2020 que Fonima ha decidido llevar sus actividades a más espacios y romper fronteras, adaptando su volumen 3 a la virtualidad. Haciendo uso de la tecnología, busca descentralizar su más reciente edición con talleres y conversatorios en otras ciudades con charlas y talleres en formatos online. Conoce aquí las actividades de Fonima Volumen 3, edición Torreón. Claudio Vargas participó en el conversatorio Entorno Sonoro, la escucha real y audiovisual. Un espacio de conversación que presentó un ejercicio práctico de escucha. Quisimos llamarle un conversatorio a esta actividad más que un taller, más que una clase magistral, porque esa es la intención, que compartamos y que podamos conversar entre todos. Para eso, la primera actividad que yo les propongo va a tener ciertas partes de respiración, de toma de conciencia, de una escucha consciente y después una invitación a un paseo sonoro. En esta sesión, se abordaron las características del fenómeno sonoro en la realización audiovisual y las posibilidades creativas en etapas tempranas de una producción. Además, se platicó sobre el proceso creativo para el diseño sonoro desarrollado para el largometraje de animación La Casa Lobo, una galardonada película chilena producida en 2018 bajo la dirección creativa de Joaquín Cosiña, Cristóbal León y Alejandra Moffat. La Casa Lobo se fue haciendo por etapas. Esas etapas generalmente eran instalaciones, eran construcción de stop motion a tamaño real. Quería compartirle con ustedes un decálogo que habían hecho los directores, Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Sus reglas que habían establecido desde un inicio. Tenía un día a día, un paso a paso el proceso que me parecía bien interesante. Alexandra Castellanos y Paco Martínez impartieron el taller online para jóvenes, Sonido a la Vista. Una introducción al mundo creativo del sonido y la animación a través del análisis de los conceptos esenciales, historia y exponentes actuales de estas dos áreas. Les voy a platicar un poco del loop para ya pasar a hacer loops animados en las hojas que les había pedido. Con clases teóricas y ejercicios prácticos, los participantes pudieron explorar el vínculo que existe entre el audio y la imagen. Y luego tenemos el timbre, también tiene mucha semejanza al color. La cualidad que caracteriza cada sonido, ¿no? Cada superficie vibratoria genera diferente cantidad de armónicos. Dependiendo de la cantidad de armónicos que tenga un sonido y la intensidad de ellos, tendrá un timbre diferente. Fonima es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre Casiopea y Rock Juvenil, que busca fomentar la interdisciplina para la creación audiovisual e incentivar la producción de artistas jóvenes emergentes. Los contenidos desarrollados durante su volumen 3 y futuras ediciones pueden ser consultados en las redes sociales y sitio oficial fonima.mx. Agradecemos al Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA el estímulo proporcionado para la realización de este programa.